Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hablemos de las elecciones presidenciales en Nuevo León, ¿les parece? Porque elegir al primer magistrado es privilegio que no todas las naciones tienen, y menos por voto directo, como sucede en México. La Revolución Francesa de 1789 inició el fin de las monarquías absolutas en Occidente. Aunque aún quedan algunas, como Emiratos Árabes, Qatar, Tailandia o Kuwait, y dictaduras como Corea del Norte y África subsahariana. Las naciones parlamentarias, España, Inglaterra o Canadá, tienen un gobierno dividido. Los diputados elegidos popularmente eligen a su vez al primer ministro, que es el jefe de gobierno, pero quien siempre ejerce facultades de jefe de Estado, cuestiones protocolarias y las declaraciones de guerra, es un monarca heredero de la voluntad divina. Los sistemas presidenciales pueden ser de dos formas. O los ciudadanos eligen indirectamente al titular del Ejecutivo, como en Estados Unidos, o directamente, como en México o en Chile. En nuestro país, los sistemas electorales tienen una larga historia. De 1824 al 67, los partidos políticos se prohibieron, porque supuestamente dividían a la sociedad y sin ellos se votaría por el mejor candidato. Esto dibuja nuestra democracia, que no ha sido perfecta, pero eso sí, constante. Durante la Primera República Federal, que fue de 1824 al 36, los legisladores de las entidades votaban para elegir presidente emitiendo dos sufragios. Solo uno podía ser por algún nativo del Estado y el otro, pues desde luego que no. Los dos candidatos más votados serían presidente y vicepresidente. ¿Cómo ha votado Nuevo León a lo largo de su historia? Bueno, pues en 1824, los legisladores de Nuevo León emitieron un voto por Nicolás Bravo, quien resultaría electo vicepresidente, y el otro voto fue para el regiomontano Fray Servando Teresa de Mier, pero quien solamente obtuvo ese sufragio en todo el país. El presidente electo en esa ocasión fue Guadalupe Victoria. En 1828, Nuevo León emitió un voto por el ganador Manuel Gómez Pedraza y el otro por Anastasio Bustamante, quien quedaría en tercer lugar. Pero los partidarios del vicepresidente Vicente Guerrero armaron un motín que asustó a Gómez Pedraza y no asumió el cargo. Así que Guerrero ocupó la presidencia, pero después el vicepresidente Bustamante lo derrocó. En 1833, nuestros diputados votaron por Antonio López de Santana, quien ganaría la presidencia, y el otro voto fue para Anastasio Bustamante otra vez. Durante la Primera República Central de 1836 al 43, con la constitución de las 7 leyes, el sistema cambió. El Consejo de Ministros, el Senado y la Corte elegían a una terna y la Cámara de Diputados elaboraba la terna definitiva. Después, las diputaciones locales votaban a los integrantes de la terna y el más votado sería presidente por largos 8 años. En 1837, la única elección de esta constitución, la terna estaba integrada por Santana, Arista y Bustamante. Nuevo León votó por el ganador, Anastasio Bustamante. En el régimen de las bases orgánicas, las asambleas departamentales votaban por el presidente de la República para un periodo de 5 años. Cada departamento, es que en aquel tiempo no había estados, tenía un voto. Y en 1844, Nuevo León votó por José Joaquín de Herrera, quien resultó electo. Luego, tras la derrota frente al invasor norteamericano, se restableció el sistema de la Primera República Federal, eliminando la figura del vicepresidente. Así, cada estado emitía un voto, y en 1850 Nuevo León votó por Santana, quien se alzó con la victoria. Después, en el 53, Mariano Arista fue el ganador. Nuevo León había votado por Nicolás Bravo y por López de Santana, pero Arista duró poco tiempo, porque Santana se alzó y estableció su dictadura. En la Constitución de 1857 se estableció un sistema similar al norteamericano, donde los diputados locales eran los electores y sus votos eran individuales. Y tras el derrocamiento de Santana, se celebró una elección limitada a militares de grado superior a coronel. La milicia nuevoleonesa votó por Ignacio Comonfort
pero el ganador fue Juan Álvarez. Después de la renuncia de Álvarez, que dejó la presidencia Comonfort, quien dio un golpe de Estado contra su propio gobierno en 1857, Benito Juárez, como presidente de la Suprema Corte, asumió por ley la presidencia. Después vino la Guerra de los 3 años y tras esta Juárez resultó electo para el periodo 61-1865, pero la invasión francesa prolongó su periodo presidencial. Luego fue reelecto en el 67, 71 y en 1872. En todas estas elecciones, Juárez fue el candidato votado por Nuevo León. En 1872, Juárez murió y Sebastián Lerdo de Tejada lo sustituyó. En 1873 fue electo y reelecto en el 76, pero Porfirio Díaz lo derrocó. Nuevo León, en ese caso, votó en ambas elecciones por Lerdo. En 1877 hubo una elección extraordinaria que ganó Porfirio Díaz, aunque nuestro estado votó por Juan Nepomuceno Méndez. Después, en 1880, el candidato votado por Nuevo León fue el ganador, el tamaulipeco Manuel González. Posteriormente, en los años 84, 1888, 92 y 1896, y en las elecciones ya directas de 1900 y de 1904 y la de 1910, Nuevo León votó por el multireelecto Porfirio Díaz. Pero derrocado Díaz en 1911, hubo elecciones extraordinarias y Nuevo León votó por Francisco I. Madero. Asesinado Madero, el usurpador Victoriano Huerta quiso legitimarse con una controvertida elección en 1913 y con violencia arrasó en Nuevo León y en todo el país, ganando a la brava. En 1917, Nuevo León votó por Carranza, en 1920 por Obregón, en el 24 por Calles, en el 28 por la reelección de Obregón, pero fue asesinado. Entonces, en la elección extraordinaria del 29, que ganó Ortiz Rubio, el voto neolonés fue para él. A partir del 34, que Nuevo León y todo el país votaron por Lázaro Cárdenas, el voto fue a favor de los partidos de la revolución, pues se iban otorgando derechos sociales, como días de descanso, vacaciones, aguinaldos, jornadas máximas, servicio de salud, pensiones y educación que prácticamente no había. Así que Nuevo León votó en favor de Ávila Camacho en el 40, en 1946 por Miguel Alemán, en el 52 por Ruiz Cortines, en el 58 por López Mateos, en el 64 por Díaz Ordaz, en el 70 por Echeverría, en el 76 por López Portillo, en el 82 por De la Madrid, el 88 por Salinas de Gortari y en el 94 por Zedillo. Sin embargo, para las elecciones del año 2000, ya el electorado cambió de preferencias, debido en buena medida a las crisis recurrentes que el país padecía. Además, el Partido Acción Nacional asumió una forma de liderazgo menos tradicional que llevó el triunfo a Vicente Fox, que obtuvo el 49% del voto de los neoloneses, contra el 40% del PRI y 6% del PRD. Estamos hablando de la votación de Nuevo León. Bien, en el año 2006, el candidato más votado por los neoloneses con un 48% fue Calderón, del Partido Acción Nacional, quien sería presidente contra el 27% del PRI y 15% del PRD. Para la elección de 2012, el 39% de los neoloneses votaron por la panista Josefina Vázquez Mota, mientras que el 33% por el PRI y 22% por el PRD. Sin embargo, a nivel nacional, el triunfador fue Enrique Peña Nieto del PRI. En el 18, el candidato de Acción Nacional, Ricardo Anaya, fue el más votado por los neoloneses con el 30% de los sufragios, más el 2% de sus aliados Movimiento Ciudadano y PRD, que eran los aliados del PAN. Sin embargo, el triunfador fue López Obrador de Morena y el PES. En las elecciones recientes, la candidata de Morena, PT y Verde, Claudia Sheinbaum, obtuvo el 44% de los votos neoloneses y se alzó con la victoria en todo el país. Este es un muy breve resumen de 200 años del voto neolonés para elegir al titular del Poder Ejecutivo de la Nación. Como vimos, algunas veces hemos votado por los candidatos ganadores y otras por los perdedores, pero siempre hemos votado, y eso es lo importante.